presentaros. Bienvenidos a la asignatura de Tecnología e Ingeniería 1 de primero de bachillerato. Antes de empezar con la materia de esta asignatura, me gustaría haceros un pequeño resumen del proceso de aprendizaje. Para ello, he preparado una infografía, como podéis ver aquí, donde se definen 4 partes bien diferenciadas del proceso. En primer lugar, tenemos la parte de la teoría. Aquí presentaremos los conceptos básicos del electromagnetismo. A continuación, para afianzar estos conceptos, lo que se presentan son una serie de problemas electromagnéticos sencillos que el alumno tendrá que resolver, es decir, vosotros. Más adelante, me gustaría que aplicarais todo lo aprendido en clase mediante una simulación y una fabricación de un electroimán para una asimilación completa de los contenidos y finalmente evaluaré vuestro trabajo a través de diferentes formas, bien sean rúbricas o sistemas de puntuación dependiendo de los ejercicios que más adelante en cada una de las asignaturas o en cada una de las actividades se irán presentando. Una vez dicho esto, podemos entrar ya en materia. Para ello, he creado otra infografía donde, en primer lugar, me gustaría presentaros los conceptos básicos del electromagnetismo. ¿Y qué es el electromagnetismo? Al final, el electromagnetismo consiste en la interacción entre campos magnéticos y campos eléctricos. Bien, los campos eléctricos generan campos magnéticos o los campos magnéticos pueden llegar a generar campos eléctricos. Una persona muy importante en el electromagnetismo fue Hopkinson, que lo que definió fue una ley para resolver los circuitos electromagnéticos y esta ley es muy similar a la ley de Ohm, como podéis apreciar en la pantalla. La aplicación de la ley de Hopkinson está muy presente en nuestro día a día. Por ejemplo, aquí tenéis un núcleo de hierro en el cual hay un arrollamiento enrollado. Por ese arrollamiento metemos una corriente. Esa corriente, debido al número de vueltas, genera una fuerza magnetomotriz y empieza a circular un flujo por este núcleo magnético. Como podéis ver en la ley de Hopkinson, el flujo es la fuerza magnetomotriz dividido entre la reluctancia del sistema, similar, como hemos comentado anteriormente, a la ley de Ohm.